Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando en el tema político de Venezuela con una persona que me habían estado recomendando ya desde hace rato y se lo estaba comentando detrás de cámara, que hay una frase que yo creo que ha marcado justamente lo que ha sido el análisis general, ¿no?, que él ha hecho en la política venezolana y lo ha resumido yo creo que de una manera bastante precisa, y me refiero por supuesto a Noel Dial, quien me pidió por cierto que lo presentara como venezolano. Bienvenido, Noel, ¿cómo estás? Gracias, Esteban, gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Noel, justamente quiero que empecemos con esa famosa frase, ¿no? Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Esta es una frase que tú no has dicho, digamos, no la dijiste ayer ni el año pasado, sino que te diste cuenta, me atrevo a decir, que fuiste uno de los primeros que vio cómo estos elementos, ¿no?, trabajan en sinergia y forman parte de un mismo sistema. Quiero comenzar con que nos digas qué elementos tú viste, Noel, cuáles fueron las características que te llevaron a ti a concluir que en Venezuela no hay oposición. Bueno, fíjate, la frase como tal nace en el 2002 porque yo simplemente había entregado mi vida, yo cerré los capítulos de mi vida para intentar empujar el despertar de Venezuela. Y en ese momento yo intentaba explicar y yo veía que la gente no hacía conexión. Y no hacía conexión y yo decía, es que de verdad hay que explicar que existe el colaboracionismo. Porque a eso se resumía mi preocupación. De verdad hay que explicarles que hay colaboracionismo. Entonces me preguntaban qué estás haciendo. Y yo le digo, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y eso se abre el espacio para la pregunta, ¿cómo es eso? Ajá. Y entonces empezaban a entender que existe el colaboracionismo. Porque lo importante es comprender que no hubiese llegado Chávez si no hay un colaboracionismo previo. Si no hay una acción democrática que pone una cosa como el Faro, si no hay un COPEI que pone una cosa como Irene, si esos dos partidos no le hubiesen hecho la guerra a Salas Romer y después se lo endosan a las últimas 2 semanas, porque el objetivo de esos dos partidos no era Chávez, era Salas Romer. Y para eso hay que irse al 98 y cosas que muchos jóvenes no tienen en sus recuerdos, pues no lo vivieron, y nuestro país con muy poca memoria ya lo olvidó. Pero la gran realidad es que nosotros venimos a un proceso que va empujando al país hacia el socialismo y ese acto en el 98 fue una demostración salvaje de colaboracionismo. Listo, vamos a instaurar la revolución carnívora, la etapa carnívora del proceso revolucionario y ya. Lo único que me parecía increíble era que hubiese que empezar por explicar que había colaboracionismo. Y en estos 20 y tantos años, después de decir la frase por primera vez, todavía me cuesta creer que la gente no lo entienda. Y tú sabes que cuando la gente le quita algo y dice, no, es la MUD, no me dejan. No es la MUD, porque antes la MUD era la Coordinadora Democrática. Y ellos no son absolutamente nada sin el voto de la gente. Correcto. Es decir, sin la oposición. Porque no es solo la dirigencia de oposición, no es solo la campaña mediática detrás de la estructura de oposición, es el comportamiento de veleta de nuestra población, la falta de seriedad de nuestra población, lo que hace posible que esa dirigencia exista y mantenga el control y baile en este perfecto compás con el gobierno. Pero déjame reformularte nuevamente la pregunta, porque una cuestión es haberse dado cuenta, pero quiero que me detalles qué elementos lograste ver tú. Porque hay gente, fíjate algo, te hablo yo tengo 28 años, yo tenía 4 años, o no había cumplido ni siquiera los 4 años cuando Chávez llega al poder, ¿no? Y evidentemente, bueno, para mí hay cosas que tú mismo lo acabas de mencionar, quizás yo no viví. Yo desperté, me atrevo a decir, en el 2013, con la segunda de Capriles, que ahí yo dije, epa, esto acá como que me está haciendo ruido. ¿Qué fue lo que tú lograste ver antes? Estamos hablando de que esta frase fue del 2002, que tú dijiste, esta gente está trabajando en conjunto. Quizás porque todo hay que irlo resumiendo a cómo yo estaba viendo la realidad hasta un poco antes de que Chávez ganara. Yo explicaba un par de meses antes de que Chávez ganara que lamentablemente Venezuela entraría en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. ¡Pum! Y entonces varios amigos míos me tiraron, tú eres loco, chico, tú no es esto, ¿qué estás diciendo? El comunismo se murió, ¿qué estás metiendo tu fundamentalismo? ¿Por qué dices? ¿Y cómo tú vas a meter este asunto islámico? Y entonces yo estaba viendo una cosa que para mí era evidente. Entonces, ¿cómo llevas tú un país a ese proceso? Porque no lo hace solo parte del aparato, lo hace el aparato completo. Entonces, llegar a definir la frase y decir qué vi en especial, no, sino para mí era absolutamente lógico. Si tú vas a llevar al país a este proceso, evidentemente no lo puede hacer solo el hegemón, tiene que hacerlo en colaboración. Entonces,
para mí era evidente el colaboracionismo. Pues yo estaba viendo que Acción Democrática tenía Alfaro, lo que te estoy... Quizás es la esencia de la podredumbre, porque cuando para un personaje como tú, para alguien joven como tú o todo lo demás, siempre es importante entender que Alfaro era algo más despreciable que Ramos Alú. Entonces, eso es colaboracionismo de frente. Están hablando de Acción Democrática, el partido que era el primer partido del país para aquel momento. Entonces, es importante tener eso como claro. Después tú te encuentras las posiciones de desgaste. Tú sabes que cuando el 23 de enero del 2002, hubo la primera gran marcha. El primero 23, y de verdad, Enrique Mendoza para aquel tiempo se movió y movilizó gente y logró hacer un trabajo impresionante. Y ese 23 de enero se demostró que la gente quería salir a la calle. Estamos hablando del 23 de enero del 2002, antes de abril. Entonces, ahí habían distintas personas declarando. Y yo recuerdo una declaración que yo dije, oye, pero estos tipos se pasan. Porque la declaración la dio Andrés Velázquez. Y Andrés Velázquez dijo en el medio de la protesta, no, ya tenemos programada una serie de manifestaciones y una gigantesca para el 19 de abril. 23 de enero y estos tipos piensan ya desgastar al país de esta manera. ¿Y cómo es que la gente no se está dando cuenta del colaboracionismo? Entonces, llegamos ya pasa abril, es en Plaza Altamira, que viene la pregunta, pero no es el que están haciendo. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y era eso, empezar a intentarle explicar a la gente, ustedes no están viendo colaboracionismo, no están viendo el desgaste al que están sometiendo a la sociedad, no están viendo la mentira, no están viendo que están metiendo a la gente en el asunto de la Constitución, que pretenden judicializar la política, no están viendo que están... Dígame, cuando empezaron a recoger firmas para el primer referéndum consultivo que iba a consultar lo mismo que estaba en el artículo 72. Entonces yo decía, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué vas a decir algo que el TSJ va a vetar? Todo ese tipo de cosas uno decía. Y la única respuesta que siempre, la única luz que siempre se encendía era colaboracionismo. Claro, después llega, hay un punto adicional. Porque después de la barbaridad de que quisieran a la gente soportar el fraude del revocatorio del 2004, después de que quisieran a la gente de que la desgastaran con firmazo, reafirmazo y toda clase de estupideces, que la sometieran ante el fraude asqueroso del 2004, que la sometieran después, antes con el 2002, después de Joao Gubella, el asesinato de la señora Marisa Ron. Eran tantas y tantas cosas que tú veías a las ratas de oposición apaciguando al país. Después de la abstención del 2005, yo dije, oye, el país despertó. El país entendió, hay que desconocer todo. Por supuesto, volvió a capitalizar la estructura política, volvieron a entregar al país, legitimaron esa Asamblea Nacional. Ok, pero por lo menos ya había un foco de país que había despertado. Pero cuando mi país apoyó algo como Rosales, eso ofende. Eso ofende. Entonces dicen, no, el país no quiere despertar. Y ahí yo le perdí respeto a muchísima gente. Y entonces ahí ahí yo cambié completamente la visión que yo tenía con respecto a muchísimos de mis compatriotas. Entonces ahí sí la cosa cambió. Y el yo quiero salir de Chávez y la oposición no me deja se hizo motivo de vida. Y esa es mi realidad. Bueno, fíjate acá un poco para hacer incluso quizás un cuestionamiento, ¿no? Porque una cuestión es hacer el diagnóstico, lo cual está muy bien, pero más allá de eso, Noel, ¿en dónde tú crees que quizás has fallado tú o han fallado las personas que han despertado en un estado tan temprano para convencer justamente, ¿no?, al resto de la ciudadanía de que esto es un sistema completo y de que son colaboracionistas? Porque está muy bien que te hayas dado cuenta, pero ¿cómo los convences o cómo evitas de que sigan capitalizando los mismos de siempre? Lo que pasa es que el país aquí está atado a unos vasos comunicantes. El país sigue creyendo sus degeneradores de opinión. Entonces, si uno no puede entrar en el canal de los degeneradores de opinión, hoy tenemos las alternativas de los canales por YouTube, programas como el tuyo, pero vamos para el 2000 y tanto. Entonces a la gente le inyectaban todas las tardes a los ciudadanos, la noche le ponían buenas noches, y eso era un canal, por ahí vas entrando, y si dices algo distinto te censuro para toda la vida. Yo vengo diciendo lo mismo desde esos años, y te aseguro que yo conozco, y me conocen, los moderadores y productores de todos y cada uno de esos programas. Ninguno me invitó jamás.
todos me vetaron. Y por eso después tuve que tomar una bandera que le puse Venezuela vetada. Porque hay una voz de Venezuela que desde el principio estuvo vetada. Voces como la de Peñasclusa, como la de Vasco da Costa, estuvieron vetados, censurados por todo lo que la oposición aplaude. Ese es el gran problema. La gente no quería oír lo que uno decía. No, la gente quería oír la mentira y aún quieren seguir oyendo la mentira. Porque básicamente yo estoy repitiendo lo mismo. Yo explicaba en el 2004, después de que se habían burlado de la gente con firmazo y reafirmazo, que iba a haber un fraude. Yo explicaba lo que era el consorcio de SBC, Smartmatic, Vista, CanTV, que fueron los encargados del proceso de automatización del año 2004, y la gente no quería oírte. Yo explicaba que la Constitución era un librito ridículo en plena Plaza Altamira, en la tarima. Entonces, todo ese tipo de cosas se dijeron, se hicieron, pero mucha de la gente que medio despertaba o prestaba atención, enseguida tomaban comportamiento de veleta, gracias a los degeneradores de opinión. Porque tú puedes decir lo que tú quieras parado en una tarima, pero si no tenías la pantalla, tu voz no repercutía. Y enseguida el que estaba en la pantalla capturaba a la veleta. Y la veleta son más, muchísimos más. ¿Y cómo justamente logramos entonces cambiar un país con ese escenario que nos estás describiendo, ¿no? Porque si al final el venezolano va a ser una veleta conforme, por cierto, me encanta ese término, de generadores de opinión, no, conforme los generadores de opinión digan, este es el líder que hay que seguir o esta es la ruta, y esos mismos individuos no van a permitir que voces alternativas ingresen justamente a esas estructuras, entonces, ¿qué se puede hacer distinto? Ok, eso lo aprendí un poco más tarde. Okay. Ya después del 2007 me di cuenta de que no puedes esperar que el país atienda la verdad. Tú no puedes esperar que la sociedad completa se vuelque. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Una masa crítica. Hay que generar una masa crítica que deje el comportamiento de veleta. Una masa crítica que aprenda eso, lo primero, dejar el comportamiento de veleta. Entender. Hemos sido usados para fortalecer un sistema electoral, un sistema de acompañamiento del proceso revolucionario. Listo. Si esa masa crítica nace, ya no es veleta, ya no le hubiesen mentido en el. ¿Y cómo la generas? ¿Cómo la generas? Primero con esto. La primera parte está en este despertar, hacerle llamar la atención a la gente a su verdad. Si la gente no pasa por ese mea culpa, porque esto es otra parte muy importante, si la gente no pasa por ese mea culpa, yo hice esto, oye, yo vine y desperté en el 2014, yo vine y desperté en el 2018, yo fui usado. ¿Quiénes me usaron? ¿Bajo qué bandera me usaron? Si la gente no hace ese mea culpa, sigue el comportamiento de veleta. Entonces, la primera parte de la generación de esa masa crítica es entender esa parte dolorosa. Fui un tonto útil, me usaron. Y ahí la gente deja de ser veleta. Ahí se empieza la seriedad. Ahí empieza la seriedad al ver la diferencia entre dirigente y dirigido. ¿Cómo yo seguí a estos tipos, vale? Porque yo tengo mi cuota de responsabilidad, tiene que decir cada ciudadano, como ciudadano, por haber tomado tal decisión. Pero ¿quiénes me guiaron a esta decisión? Porque yo no me formé en política, yo soy un ciudadano más, un ciudadano a pie, que sigue. Eso es la primera que tiene que pasar por cada ciudadano y darse cuenta quiénes lo guiaron. ¿Cuál era el rector universitario que salía y le levantaba la mano a un candidatucho de esto? ¿Cómo le decían a la gente cosas 100% antinaturales, como que en un país de 26 millones de electores habían 16 millones de votantes y la gente aceptaba? Eso fue en el 2006, cuando Rosales. Y uno lo explicaba a la gente de Data y lo silenciaron, porque lo que había era que darle canal a Súmate. Fíjate que eso no es, no, silenciaste, vetaste al otro. No. Ahí vetaste a lo mejor de la academia en estadística y matemática de aquel tiempo. Lo vetaste porque había que darle ahora volumen a Súmate. Y esas son una serie de realidades que el país no quiere admitir. Ninguno del gran volumen necesario para la masa crítica, fíjate que hasta para la masa crítica se necesita un gran volumen. Como gran volumen quieren terminar de hacer su mea culpa. ¿Por qué? Porque les altera, oye, no, ese es mi profesor. Esa es una de las que más duele. No, ese es mi profesor. Bueno, sí, él andaba en la MUD, él andaba en la coordinadora, pero no, el tipo no. Pero date cuenta, si el tipo hizo esto, qué bueno es en la academia y qué
rata es en la política, porque él tiene la capacidad para haber entendido la realidad. Correcto. Porque ahí tenemos que pasar a abrir todo el panorama del colaboracionismo, los que tenían la capacidad para entender la realidad. Porque claro que hay dirigente mediocre, imbécil, borrego, de eso hay, y dirigente. Uh-huh. Pero hay muchísimo que sabe sumar, hay muchísimo que sabe leer, hay muchísimo que sabe la realidad. Son miles los formados en las mejores universidades, no solo del país. Entonces, ¿cómo fueron que aceptaron y promovieron la mentira? Esa es la parte que cada ciudadano tiene que hacer su mea culpa, porque si no haces ese mea culpa, no vas a poder entrar de manera consciente a formar parte de una masa crítica que entienda que aquello hizo daño y debe ser rechazado, debe ser señalado y debe ser apartado. Así es, ahí estoy de acuerdo. Ahora fíjate, Noel, estamos viviendo un momento histórico según algunos, porque ahora sí tenemos a una gran líder, ¿no? Que a diferencia de los otros no va a claudicar, ella no forma parte del sistema. Ella siempre ha sido la coherente, y por supuesto sabe que me refiero a la señora María Corina Machado, ¿no? Que bueno, ganó de manera holgada este proceso de primarias que hicieron recientemente, y ahora se ha convertido en la líder de la oposición. Sin embargo, ella siempre fue catalogada como la coherente, porque por lo menos en la retórica, aunque en las acciones creo que iba por otro lado, ella siempre habló, o no siempre, pero por lo menos en los últimos años estaba hablando de que quien iba a elecciones en tiranía era cómplice, de que no se podía ir a diálogos con estos individuos. Ella no hacía alianzas con socialistas ni con colaboracionistas. Esa fue la retórica que presentó, y sin embargo hoy en día vemos, Noel, fíjate, acá te voy a poner unas declaraciones: mi candidatura presidencial es un reto al sistema y un desafío al chavismo, pero en esta misma entrevista ella asegura que hay chavistas que se le están acercando, y ella lo ha dicho en el pasado, digamos en este pasado reciente, que ahora se trata de una política de brazos abiertos. El que quiera venir a formar parte, ¿no?, de su gesta, como lo quieran llamar, entonces bienvenido sea. ¿Cómo la gente, viendo las señales, porque esta señora está repitiendo el mismo libreto de Juan Guaidó a mi juicio, no se dan cuenta, ¿no?, de que justamente está representando lo mismo? Porque además, y con esto termino, disculpa que me haya extendido tanto en la pregunta, siempre hablan del tema del entorno. Chávez es bueno, pero el entorno es malo. Capriles era bueno, pero el entorno era malo. Guaidó era bueno, pero el entorno era malo. Y ahora María Corina se está rodeando de ese mismo entorno que en el pasado acusaron de malo. ¿Cómo logramos que la gente haga esa conexión, Noel? Porque de verdad que me parece que en este caso es demasiado obvio y todavía hay gente que no se da cuenta. Volvemos para el pasado. En el 2010, cuando las elecciones de la Asamblea del año 2010, María Corina era candidata. Y entonces, por supuesto, era una fija que ganara. ¿Por qué? Porque iba para el circuito Chacao-Baruta-Latillo, principal circuito opositor. Y por supuesto, no había manera de que otro diputado tuviese una votación más alta. Y entonces alguien me preguntó: Noel, ¿tú qué opinas de lo que dice María Corina en aquel tiempo? Yo le dije: ¿qué dijo mis incoherencias? Porque era el 2010. Y entonces, si ella demostró el fraude con la estructura de Súmate, si ella participó en un informe que fue enviado al Parlamento Europeo, que el emisario de aquel informe era el cardenal Urosa Sabino, imagínate el nivel de lo que se estaba haciendo, un informe donde quedaba declarado y certificado el fraude, y un informe en el que decía de manera clara lo que se había demostrado de que los captahuellas pegados a la máquina de votación eliminaban el secreto del voto. Todo eso estaba en ese informe, avalado por ella. Ella era candidata en esa Asamblea Nacional del 2010. Ya allí, quien todavía tenía un mínimo de seriedad o aprecio político por esto, debería haber despertado. Ya, de allí para adelante, yo tengo muchos problemas. Permíteme hacer del abogado del diablo. A diferencia de, digamos, de Noel Leal, que fue vetado desde un principio, María Corina entendió eso y dijo: yo voy a surfear la ola, ¿no? Yo me voy a meter en el sistema para que no me puedan censurar, y llegado mi momento, y ahora el momento de ella es en el 2023, entonces ella se va a tomar la ruta correcta. No hay lógica detrás de una estrategia así. No, porque lo que se perdió fue el país. Una estrategia de 20 y tantos años. Nada más pongámoslo en la parte del desangrar humano. 8 millones de venezolanos estaban fuera. ¿Fue la estrategia correcta? Ni aún obteniendo el triunfo, que es inviable, sería la estrategia correcta. Imagínate, ni aún obteniendo el triunfo, que en mi opinión es inviable, hubiese sido la estrategia correcta. ¿Por qué? Porque tú lo que estás es legitimando el aparato criminal del chavismo. Cada vez que este país ha ido a votar, lo que está haciendo es legitimar el aparato criminal del chavismo.
siempre. Porque una cosa es que es muy importante entenderlo. Si bien en el 2004 quedó académica y científicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral venezolano, el asunto es que en 1999 aquí se bajó la Santa María del Estado de Derecho. Correcto. En 1999 se acabó todo eso de aquí para adelante es teatro. Entonces, en ese mismo 1999, después de la aprobación de la Constitución del 99 del librito ridículo ya antes, porque cuando Capriles entregó el Congreso bicameral del 98, ya ahí se acabó. Pero vamos, le pusieron el lacito después de la aprobación de diciembre de 1999. Entonces, ahí, en ese momento queda claro de que no hay salida jurídica legislativa. Y ya de una vez uno entendía que electoral. Lo que pasa es que todo esto es tan difícil llevar a la gente a ese recuerdo para poder entender este tipo de realidades. En las elecciones de 1998, porque a la gente nada más le suena esmarmática, pero en las elecciones de 1998 aquí se empezó con el proceso de automatización. Y en aquel momento fue el proceso de escaneo de las boletas y totalización. Eso se hizo de manos de una empresa española que se llama Indra. Si la gente se pone a sacar cuenta de la cantidad de escándalos electorales que tiene Indra en su historial, de la amplitud de negocios que tiene Indra en el mercado militar. Si la gente entendiera lo que hacía el general Santeliz en aquel tiempo como director del registro electoral permanente, en aquel tiempo, en el 98, si la gente supiera que el general Santeliz fue el que llevó a Chávez de Fuerte Tiuna, del Museo Histórico Militar a Fuerte Tiuna, y era el que estaba ahí paradito al lado de él cuando Chávez habló en las cámaras. Si la gente entendiera la cantidad de cochinadas previas, el gran problema es que por qué eso no salía al público. Porque quienes lo decíamos éramos censurados. Entonces, la estrategia correcta desde el principio es deslegitimar al chavismo, no legitimarlo. La única estrategia correcta a un proceso revolucionario es no darle herramientas institucionales, porque tienen el control. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo deslegitimas, Noel? Porque tú mismo lo estás diciendo, tienen el control ya de todo, de los poderes y de los medios de comunicación, que son justamente los generadores los degeneradores, me voy a quedar con ese término de opinión, ¿no? Entonces, si tú no formas parte del sistema, eras vetado, lamentablemente, y entonces esa voz no... los vetados. ¿Cómo dices? ¿Qué pasa si las voces pensantes del país son todos los vetados? La gente va a buscar las voces. ¿Tú no crees que los medios de comunicación, sabiendo cómo funcionan, son capaces de generar, si los tuvimos que vetar a todos porque evidentemente al unísono, ¿no? Empezaron a decir lo que no queríamos, los medios de comunicación van y se forman otros líderes, supuestamente. Por eso, y lo hicieron. Pero de vez en cuando les traían una guindita, y con la guindita validaban a toda la basura que subían. Si esa guindita también se hubiese callado, lo que pasa es que pasamos un país que amanecía oyendo a Sofía y Carlos Rangel, y de repente lo ponían a dormir oyendo a Kiko y Carrangola. Correcto. Eso es un daño increíblemente profundo lo que le hicieron al país. Un daño realmente increíblemente profundo. Entonces, en ese andar, mucha gente pensante, en vez de deslegitimar, para no quedarse fuera, también fueron legitimando, porque empezaron a hacer discusiones de lo jurídico, de lo institucional, de esa cantidad de espacios, muchos de buena fe. Eso es muy importante. Muchos lo hacían y aún lo hacen de buena fe. ¿Por qué? Pues no tienen nada en el cerebro de real conciencia política. Una de las partes, por eso es que es tan importante algo que está muy lejos de entenderse, que es el diagnóstico. Hay gente que dice, no, estamos claros, mentira, no está claro un carrizo. Cuando analiza lo ideológico, listo, ya tú no piensas. Cuando no entienden lo que es un proceso revolucionario, no están pensando. Todo proceso socialista viene a la transformación de la sociedad. Todo. Cuando ya se instala como proceso revolucionario, simplemente no es que va a la transformación de la sociedad. La está transformando y nada la detiene. Eso es importantísimo entender. No hay mecanismo institucional que detenga un proceso revolucionario. Eso es importantísimo comprenderlo. Por eso es que yo puse Venezuela lamentablemente entra en un proceso revolucionario.
neocomunista fundamental. El asunto es, mucha gente sigue, ¿qué revolución es esta? Pues siguen pensando en guerrilleros con ametralladoras de arcoíris y cosas de estas. Pues, pero no piensan, pues. Las revoluciones son un concepto de destrucción dentro del aparato de las revoluciones de los últimos 100 años que están muy claros, están marcados. Lo que vengo es a la imposición de un nuevo esquema y un proceso puramente de destrucción, para imponer un nuevo hegemón. Entonces, cuando esa parte del diagnóstico no es aceptada ni siquiera por el resto de los pensantes, por supuesto se va validando el esquema institucional que pone la revolución. Y esto es importante entenderlo, porque mucha gente decía, no, yo estoy, como les decía el pendejo de Guaidó, el problema es Maduro. No, el problema es todo el aparato. Entonces tú vas a recurrir al TSJ. Tú de verdad buscas tu libertad a través del librito ridículo ese que llaman Constitución. Tú de verdad puedes creer en que un diputado que fue electo con el mismo esquema fraudulento con el que se elegía a Chávez, ¿de verdad va a ser el que te dé la libertad? Entonces el gran problema es, y ahora vamos al punto, María Corina, de la legitimación del aparato, es que ella no lo sabía. Por eso es que viene el punto de donde yo quiebro con todo el aparato político de mi país. Porque no se puede ser tan irresponsable. Porque hay un punto que tú tienes que comprender. Esto es un proceso revolucionario. No es algo que yo inventé. Yo simplemente lo diagnostiqué. Pero el asunto es que ni el chavismo, ni los referentes internacionales del chavismo decían otra cosa que no fuese eso. Correcto. Y entonces cuando tú te ponías a ver el video de Chávez en La Habana en el año 2006, tú te ponías a ver las juntas de Chávez, tú entendías el pensamiento de Cerezoles, te ponías a ubicar todo lo que estaba pasando, entendías al húngaro mexicano este, que nunca me acuerdo el nombre de él, que es el papá de la frasecita de socialismo del siglo XXI. Entonces, todo este tipo de cosas estaban muy claras y te decían la realidad. Y entonces si veías el proceso geopolítico, porque esa es otra cosa, aquí se ha negado siempre el carácter internacional del proceso revolucionario nacional. Correcto. Entonces, si son tan imbéciles como para negar la existencia de algo como el Foro de Sao Paulo, si niegan el proceso de la izquierda carnívora en el Foro de Sao Paulo y el proceso de la izquierda vegetariana dentro del Internacional Socialista y cómo comulgan precisamente para fortalecerse, para dar estos espacios, para que tengan vocería internacional, para poder contar con ciertos soportes dentro de la comunidad internacional. Cuando no quieras entender eso desde el punto de vista ideológico, simplemente estás negando la política. Y al negar la política no tienes la capacidad para entender un proceso como este, que es político. ¿Es político y es electoral? No es electoral. ¿La decisión es política? Sí, la decisión es política. Los hechos fácticos son hechos políticos. Punto. Ahora, fíjate. Perdona, que esto es muy importante. Desgastaste no solo a la población, desgastaste al policía de la nación. Y ese es otro más grande de los pecados de mi país. Porque cuando estas ratas dirigentes, la última demostración más grande quizás fue la de Ramos Alú en el 2015 cuando se puso en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y Ramos Alú decía, yo llamaba a Chávez y le decía quiénes eran, y mi país aplaudía. Y decía, le dio con el tubo. No solo es la rata de Ramos Alú, es mi país que no entendía lo que le estaban diciendo allí. Pero lo que pasa es que ahí lo dijo Ramos Alú en cadena, pero ya Ramos Alú lo decía en el 2006 y mi país no entendía. Y se lo decían con todo el descaro y mi país no entendía. Y Chávez había hecho lo que había hecho en abril, Chávez había hecho lo que había hecho con Joao Bobella, Chávez había hecho lo que había hecho en el fraude del revocatorio. Y les volvían a decir a mi país que el asunto era con votos y mi país lo creía. Entonces ahí es cuando las cosas tienen que cambiar y es ese despertar pasa por ese mea culpa. Porque si en ese mea culpa no hay esa carga de rabia para entenderlo, el daño que le hiciste hasta que vetaste, dañaste, desgastaste al policía de la nación, porque eso todo es la verdad de todo este camino. Viniste y pusiste una ley de armas que viene y terminó de desarmar también al civil. Entonces, vamos a poner las cosas completas.
si no tuvieron la capacidad mínima para entender de qué se trata el chavismo. Si decía, sí, yo reconozco que subestimé a Chávez, entonces tú no sirves para el país que queda. Decir eso no sirve, no sirve para la dirigencia del país que queda. Y eso es una cosa bien importante. El país que va a quedar, si se logra extraer a la tiranía, es un país desarticulado. Correcto. Es un país penetrado por lo peor del mundo. Y entonces, ¿vas a seguir jugando a la democracia? ¿Qué quieres? ¿Que el país se despedace? Porque viene a otra parte del entendimiento de la realidad, Esteban, que es una de las partes más difíciles. Si esta gente fue incapaz de entender el proceso revolucionario, si esta gente banaliza lo ideológico, si esta gente no atendía al carácter criminal del chavismo, esta gente va a entender la necesidad de la imposición de un gobierno de fuerza mañana. En lo absoluto. Entonces, si no se le dice al país, y esa masa crítica no toma conciencia sobre que debido a la increíble responsabilidad de haber votado en tiranía durante todos estos años, mataste cualquier vía o espacio dentro del marco de la institucionalidad democrática para el mañana de Venezuela. Si eso no lo entienden, el país va a seguirse hundiendo. Entonces, esa masa crítica tiene que tomar esas banderas de manera muy clara y simplemente dejar el comportamiento de veleta. Ahora fíjate algo, Noel, cuando uno hace este tipo de denuncias, te lo digo que a mí a cada rato, no sé si te has fijado, pero hay unos grupitos, unos 10, 15 internautas que nos etiquetan a todos en el mismo grupito como los que nos encargamos de vender desesperanza, ¿no? Más o menos así nos llaman. Porque hay gente que lamentablemente en medio del desespero en el que vive en Venezuela prefiere seguir creyendo en algo. Así sea algo absurdo, ¿no? Pero por lo menos... Exactamente, les gusta la mentira, tú lo has dicho muy bien. Entonces, aquí justamente vamos a la frase esa chocante. Bueno, ¿y tú qué propones? Porque evidentemente la abstención no sirvió, ahí está el 2005. La fuerza, han dicho algunos, no sirvió, ahí está Juan Guaidó. Entonces a mí nada más me queda votar. ¿Tú qué propones? Bueno, primero, Guaidó fue fuerza, qué chiste. Total. El 2005 funcionó, se dejaron capitalizar por la estructura política. Eso es importantísimo dejarlo claro. El 2005 funcionó, pero dejaste capitalizar a la misma estructura política. Eso tiene que dejarlo claro. Han habido dos momentos fundamentales que quebraron de verdad el chavismo. Uno, abril. El 11 de abril. El otro fue el 2005. ¿Por qué? Porque ahí se desconoció todo. Pero no se salió a la calle a defender ese desconocimiento. Correcto. A exigirlo. No, ya en las urnas demostré que el país rechaza todo. Ahora en las calles, hecho, ¿cuánta gente, incluso según cifras oficiales, cuánta gente fue que votó en ese proceso? ¿10%? Según cifras oficiales, el 24%. Pero yo estuve precisamente en un proceso que llamaron Operación Lupa y con conteo en tiempo real. Y no se superó el 10%. Entonces, esa era la realidad del país. Por eso es que yo siempre, hay otro de estos tantos ejemplos que demuestran el nivel de cochinada. Cuando el país se obtiene, o simplemente cuando el chavismo hace sus elecciones internas, nunca pasan de los 2 millones de votos. Simplemente no pasan. No hay manera de que pase. Pero cuando el país va a votar, y vamos al ejemplo de la elección del 2015, donde le dijeron el país quedó con una mitad minoritaria, los presidentes de la Asamblea Nacional, todos decían, somos el producto de 14 millones y tantos mil votos. Si la oposición sacó 7.200.000, le está diciendo al país que hay más de 7 millones de votos chavismo. Y el país aplaudía esa posición. Y el país legitimó eso. Porque esa es la verdad. Legitimaron esa mentira. Y ahí es cuando entra de nuevo el Festival de Incoherencias. Por supuesto que Maduro, cuando hace las elecciones del 2018, miente, pero miente en base a esos números. Y dice, saqué 6 millones y tantos votos. Más o menos la misma cifra que había sacado, que la misma Asamblea Nacional había dicho que había sacado en la elección del 2015. Entonces, esa mentira está registrada. Y esa es la mentira que viene del soporte de mañana, para la mentira electoral de mañana. Claro. Entonces, hay que entender el nivel de responsabilidad en ese sentido. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿qué propones? Lo primero es que despiertes, pendejo. Pero yo regularmente, cuando yo veo que la pregunta está
encausada de buena manera, porque esto la gran mayoría no hacen la pregunta, simplemente vienen y atacan. Eso todo lo que hacen, eso regularmente lo envío largo al carajo, en seco. ¿Por qué? Porque simplemente no son lastres sociales, son lastres. Pero el que viene y pregunta de manera consciente, lo envío a Venezuela vetada, y tú ves que no dice nada, no vuelve a contestar nada, de repente comienza a hacerte RT, de repente te hace un comentario, ya eso es uno que despertó. Pero ¿cuántos llegan y dicen, no, yo no? Y tú has visto que ni abrieron el primer video. No le llaman el primer artículo. ¿Por qué? Porque son eso, simplemente gente que quiere buscar banalizar y dañar. Muchos por la necesidad de mentirse, otros porque son laboratorios de estructuras políticas. Correcto. Pero por eso es que no parte de la gracia de la formación de la masa crítica después de mea culpa es aprender a rechazar lo que viene simplemente a quitarte del norte. Recházalo. A un lado, usted es basura. Y eso suena horrible, ¿sí? Pero son 25 años haciéndole daño a mi país. Yo por lo menos, yo me siento con toda la autoridad de mandar largo al carajo al que se me atraviese. Porque son 25 años que han ido destrozando mi país. Y lo han hecho mintiéndose y felices en la mentira. Pues ya está bueno. Fíjate algo, Noel, más allá incluso de digamos, lo que se puede hacer a nivel interno, también hay algo a nivel externo, ¿no? Y es el papel justamente de la comunidad internacional. Si bien podemos hablar de un colaboracionismo a nivel interno, creo que a nivel internacional está ocurriendo exactamente lo mismo, porque las voces que escuchan, y ojo, acá yo me imagino que tú apoyarás a los republicanos en Estados Unidos por razones obvias, pero incluso el Partido Republicano, ¿no? A quien ha decidido escuchar es justamente estos mismos partiduchos de siempre. En este momento la nueva estrella es María Corina, pero quien le da un espaldarazo importante a Juan Guaidó es el expresidente Donald Trump. Y así lo podemos pasar en toda la región, lo podemos pasar en Europa, ¿no? Y en todos estos tantos países que decidieron reconocer al supuesto interinato. ¿Cómo hacemos que entonces despierte ya no los venezolanos, sino la comunidad internacional que de una u otra manera, pienso yo, acá pensando como un americano, un senador americano que le importa es el voto del que vive acá en Florida? Bueno, yo lo que veo en los medios, o yo lo que veo como representación política es una señora llamada María Corina, entonces me toca apoyarla a ella, porque yo ni siquiera sé quién es Noel Leal. ¿Cómo hacemos que esta gente despierte para que entienda que es un sistema completo? Ahí hay dos cosas importantes. Hay que entender el tiempo geopolítico para poder decir o esperar algo de la comunidad internacional. Si usted espera algo de la comunidad internacional con un Biden, con un Macron, con un Trudeau, está equivocado. Correcto. Para eso hay que entender el hilo ideológico. Entonces, si niegas el proceso ideológico, listo, ya la discusión es estéril. Ahora, ¿qué es lo que le ofrece el país? Porque vamos a suponer que yo soy presidente de un país de los de verdad, de los que cuentan. La lógica me dice que si en este país hay un comunista mandando, tiene que haber una oposición. Resulta que este país todavía, de acuerdo a la información que a mí me llega, tiene referentes dentro del marco de la democracia. Es decir, son electos por la sociedad. Me dicen que el presidente de la asamblea legítima es esta vaina, que me pusieron aquí, Guaidó. ¿Yo puedo poner otra cosa? No, yo tengo que apoyar a Guaidó. Entonces, ¿la responsabilidad de quién? La responsabilidad del venezolano. Claro. Entonces, si el venezolano sube a la porquería y le dice, toma el mundo, sálvame con esta porquería, no vas a tener más nada que porquería. Que fíjate, fue el argumento que yo estaba utilizando mucho. Ojo, yo no le dije a la gente, vota, no vota en las primarias, haz lo que te dé la gana, la verdad. Pero la gente cuando me decía, bueno, pero es que no pierdo nada votando, yo les decía, si pierdes mucho porque ahora vas a posicionar, justamente tú le estás dando la legitimidad, en este caso a la señora María Corina Machado, no de que represente, y cuando ella vaya a Barbados y diga, levanten todas las sanciones, liberen a Alex Saab para que me habiliten a mí, ella está hablando en tu nombre, tú le estás dando a ella ese poder. Entonces, gracias a esa responsabilidad. Lamentablemente, ella es ahora el nuevo rostro de la oposición, ¿no? Y nos representa, entre comillas, a todos, aunque no sea así. Pero entonces, bueno, nos vemos en esa encrucijada. ¿Cómo entonces, con esa responsabilidad de los venezolanos, Noel, o es que no hay salida alguna? Claro que sí, hay salida, ahí viene. La construcción de esa masa crítica es fundamental. Porque si esa masa crítica no está, la vanguardia no aparece. Entonces, esas cosas tienen una lógica. Es como
nace la gallina pone un huevo. ¿Tú quieres que sea pollo? Hay que incubarlo. Entonces, la gallina tiene que hacer su trabajo, tiene que pollarlo y nacerá un pollito. Pero si ni siquiera hemos pujado el huevo. ¿Por qué? Porque el comportamiento sigue aquí, ¡ay, gallina loca que va pegando carrera! Entonces, si usted quiere que una vanguardia pueda tener voz y representación real sobre los reales intereses de Venezuela, la masa crítica tiene que existir. Porque esa vanguardia no puede decir mañana, yo soy vanguardia, y no tiene ningún eco en el país. Ahí me surge otra pregunta. Fíjate algo, con el tema de las primarias, María Corina justamente ha ganado esta legitimidad ahora como dirigente de la oposición, ¿no? Ajá. Sí, adelante. El tema de las primarias. Pues yo he querido hacer que la gente vea un paralelismo entre las primarias y las elecciones del 98. Ok. Aquí hay un mensaje. El G4 todopoderoso, el G4 era primero justicia, un nuevo tiempo, acción democrática, voluntad popular, gobernaron en paralelo el país, mantenían el control de la oposición, eran los representantes del país, toda una verdadera maravilla. Sin G4 no hay elecciones de Asamblea 2015, sin G4 no hay Guaidó, no hay gobierno interino, no hay ninguna de estas maravillas, no hay acuerdos en Barbados, no hay un Gerardo Bley haciendo estas cosas maravillosas, un mundo tan serio. Entonces este tipo de cosas estaban allí. Pero de repente en las primarias para el G4, el único partido del G4 que está es Acción Democrática. Porque no está primero justicia, no está voluntad popular, no está un nuevo tiempo. Como aquello que tenía tanta fuerza simplemente no está. ¿Y qué es lo que pone Acción Democrática? Algo, si no es tan despreciable como Alfaro, es mucho más ridículo. Entonces, por supuesto, eso no iba a arrastrar nada. Entonces, hay que entender, esa oposición que tanto odia a María Corina, le hizo la cama a María Corina. Ajá. Háganse la pregunta. Entonces, nada más quería poner ese insisto. No, es que es verdad, que por cierto, ahí la gente que anda diciendo, el G4 murió. ¿Murió dónde? ¿Murió dónde? Porque yo los he visto apoyando a María Corina y María Corina recibiéndolo. Y de hecho, en el caso de Voluntad Popular, antes de la primaria, que se abrazó con el firmante de la Carta de Buena Conducta de Alex Saab. Pero bueno. Y esto es muy importante, después de estos acercamientos viene el condicionamiento. Ah, no, por supuesto. No. Tú estás siendo pesimista. María Corina los puso a todos en el sitio. Todos sabemos que ese abrazo no significa nada, Noel, por favor. Es el pesimismo. Pero bueno, fíjate que con el tema de la legitimidad, ahora María Corina dice, bueno, yo represento a 2,5 millones de venezolanos, cosa que, por ejemplo, Esteban Hernández o Noel Leal no representan. Lamentablemente es así, ¿no? María Corina va a hablar en nombre de millones de venezolanos, Noel Leal y Esteban Hernández hablan en nombre, bueno, de cada uno de sus plataformas. Mira, la Asamblea Nacional decía que representaba 7 millones y pico de venezolanos, y yo nunca me sentí representado por él. Correcto, correcto. Pero lo que quiero preguntar es alrededor justamente del tema de la legitimidad, porque incluso si se genera esa masa crítica que está diciendo Noel, ¿cómo logramos que, por ejemplo, dicha masa crítica diga, ok, nuestro representante a nivel internacional es ahora Noel Leal, puedo habilitar, o cualquier otra persona, por colocar unos nombres? Okay. La masa crítica no se orienta hacia una persona, sino se orienta hacia un pensamiento. Okay. Esa vanguardia se logra unificar y identificar en base al pensamiento. Un pensamiento claro. La vanguardia se interconecta con la masa crítica porque la masa crítica entiende que esos personajes de la vanguardia saben interpretar ese pensamiento y tienen la capacidad para decirlo y expresarlo. La masa crítica hace su trabajo en 2 vías. La que está encerrada en el país, desconociendo a todo el sistema. La que está fuera del país, y más los que tienen ya posiciones de, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, su situación legal bien establecida, tienen la capacidad de escribirle a sus representantes. Eso es importante, lo entiendan, tienen ese derecho. Escríbale a su representante con la verdad. Al señor diputado local, escríbale. Escríbale al senador estatal. Mira, esto pasa en Venezuela. ¿Venezuela tiene importancia para los Estados Unidos? Sí, escriban una carta donde digan por qué Venezuela es tan importante geopolíticamente, la capacidad que tenemos como productora energético, el historial de relaciones de Venezuela con los Estados Unidos. Simplemente hagan el trabajo, saturen. Viene otra parte del que no está en los Estados Unidos.
que también puede escribirle a sus representantes locales en cada uno de sus países, pero también lo puede hacer a la prensa. Hay 100.000 periodistas que están ávidos de algún tipo de noticia. Expliquen la verdad. Expliquen que en Venezuela desde el principio, no como dice la Comisión de Derechos de la ONU, desde el principio se violan los derechos humanos. Expliquen que aquí en el 2003 fue el primer secuestro de Dulce Bravo, secuestro de Jorge Rojas. En el 2004 se llevaron por primera vez a Dulce y a Vasco. Esos no son nombres que suenen porque esos eran los verdaderos presos políticos, ¿no? Y en el 2003, 2004, que vivieron las peores torturas. Vasco fallece por culpa de todos los circuitos, la cantidad de veces que tuvo que ir paró en prisión y pagó cualquier cantidad de torturas. Entonces, esas son realidades. Y esas son las que tiene que conocer el mundo. Porque el mundo conoce a Leopoldo López. Va a seguir mintiendo, va a seguir ensuciando a Venezuela. El mundo conoce a Guaidó. Y entonces viene y hace una reunión de expresidentes en Miami y pone a Guaidó. ¿Por qué? Porque hay un país que soportó en estos días, ahí en Miami, que lo nombraron profesor de una universidad. Un país que salió a aplaudirlo en un aeropuerto. Hay un país... ¡Epa! El daño lo estás haciendo. Entonces, como venezolano, nosotros como masa crítica tenemos que censurar a todo el venezolano que tiene ese tipo de comportamiento. Censurarlo. Igual que como te pretenden, como bien no han pretendido censurar a los que decimos la verdad, bueno, vamos a censurar al que quiere mentirse. Censurarlo de manera real, con la base, con el entendimiento. ¿Qué hizo Guaidó? Daño. ¿Cómo hizo Guaidó daño? Gracias a todos los demás. A todos los que lo vistieron a él de presidente interino. Porque tú agarras el librito ridículo ese que llama Constitución y tú ves, y eso no existe. El interinato no existe. ¿Y por qué el gobierno lo toleró? ¿Por qué nadie habla de la estafa constitucional por la cual deberían de ir presos todos los miembros de la Asamblea Nacional? Yo lo explicaba en el 2019. Señores, se está efectuando una estafa constitucional. Conste, yo no soy defensor del librito ridículo ese, a mí me parece una cosa maravillosa. Pero esto es lo que levanta la mejor constitución del mundo. Bueno, pero esa es la que están utilizando para estafar al país. Porque aquí todos los miembros de la Asamblea Nacional, todos de la Asamblea Nacional del año 2015, que avalaron la juramentación, que avalaron todo este tipo de cochinadas, son responsables de una estafa constitucional. Pues en el librito ridículo no hay interinato. El librito ridículo dice, usted tiene un presidente cargado que su única misión en 30 días es llevar al país a elecciones. Desde el primer día yo expliqué, es inviable, no se puede. ¿Por qué? Porque habían destruido al policía de la nación. Porque no hay conexión con el policía de la nación. Listo. Ya no hay discusión sobre eso. Yo dije, jamás podrá ser la presidencia efectiva, esto lo que viene es hacerle daño. Cuando decían el problema de la juramentación, yo decía que no se juramente. El día que se juramento, yo dije, bueno, yo me persigno, agárrense. Porque es un ABC, es un 2 y 2. Pero la gente prefirió seguir oyendo a los degeneradores de opinión. Y ahí tienes el resultado. Mientras el país quiera mentirse, el país seguirá ese derrotero. Mientras parte del país vaya construyéndose como masa crítica, el país tendrá esperanza. Si esa masa crítica encuentra, si existe la vocación por parte de una vanguardia de interconectarse porque encuentra el soporte de la masa crítica, porque esa es otra cosa, la gente vive pidiendo, porque no te unas no sé quién, porque no te unas... Estamos hablando de un proceso revolucionario. Primero, conciencia ideológica. No puedo venir, mañana me siento con alguien que hasta ayer estaba gritando, vamos a votar. Eso no existe. ¿No? Porque no entiende el problema. Primero, vamos con las cosas serias. La masa crítica está entendiendo, fui usado, fui estafado, pues tal cosa. Vamos a ir reconociendo a los que van haciendo su mea culpa de manera estructural, funcional y marcando los conceptos propios de lo que debe ser el proceso posterior a la extracción de la tiranía. Porque ahorita lo vital, y por absurdo que parezca, no es la extracción de la tiranía. Fíjate lo difícil de manejar esta realidad. Sino qué se hace con el país después de que tú extraes a esto. A esto que penetró la Fuerza Armada de esta manera. A esto que hoy nos ha convertido en un Estado fallido. A esto que nos ha puesto en deuda per cápita, quizás somos la segunda más grande del planeta.
a esto que destruyó toda la infraestructura nacional, a esto que ya ha adoctrinado, ha envilecido y embrutecido un porcentaje de nuestra sociedad, a esto que entregó los secretos de la nación a Cuba. Entonces, lo primero a entender es que esa masa crítica encuentra en esa vanguardia los conceptos para poder mantener a Venezuela unida. Porque el riesgo a desintegración, como increíble, a la balcanización de Venezuela, es enorme, enorme. Entonces, la primera parte de todo esto es entender que el daño que estamos viviendo es increíblemente profundo. Banalizarlo, hablar de elecciones ya es banalizarlo. Es así. Jugar a la democracia es lo peor que puede hacer el venezolano promedio. Ya para ir finalizando, Noel, tú que has estado desde el principio hablando justamente de esta masa crítica, ¿a tu juicio ha crecido? ¿Estamos estancados? ¿No crece? ¿Qué diagnóstico me puedes dar al respecto? No crece. Lo que había se va consolidando, lo cual es positivo. No crece por la necesidad de mentirse de las veletas. ¿Okay? Y eso es algo que es lo más grave. Porque tú encuentras cualquier cantidad de veletas que han razonado, pero tienen la debilidad de su entorno. No quieres quedar mal con la familia, no quieres quedar mal con los amigos, no quieres quedar mal con los compañeros de trabajo. Y es quedar bien, hermano, porque tú sí estás defendiendo el país, ¿a quién se está mintiendo? Entonces, cuando tú entiendes que lo correcto es defender el país, que lo correcto es hablar claro, que lo correcto es enviar el mensaje correcto, que lo correcto es dejar el comportamiento de veleta, ahí sí estás haciendo el aporte hacia lo correcto. Eso es una carga. Sí, hermano, si lo estás tomando la carga ahorita, piénsalo, que chévere, yo tengo 25 años cargándola. Porque los que sí despertaron, los que entendieron ese tipo de realidades, no hemos tenido que calar todo este festival de pendejadas una y otra vez, porque lo que hacen es repetir lo mismo. Correcto. Entonces, la gracia es, si usted hoy toma conciencia y quiere integrar, fíjate que esto no es, yo voy y me inscribo en, no, esto es integrar un pensamiento que está claro. Uno, que el proceso ideológico. Dos, que entienda lo que vale Venezuela, porque si comprendes lo que vale Venezuela y tienes entendimiento ideológico, vas a ver el tamaño de la traición. Es una traición que, como siempre explico, no es solo la traición que hace el chavismo, es toda nuestra casta política, comunicacional y mucho de la casta académica, incluyendo religiosa. Son cosas muy difíciles. La gran mayoría de la sociedad no está apta para terminar de admitirlo, pero esa es la realidad. La realidad es que el dirigente que no ha sido colaboracionista ha sido imbécil. Usted elija. Usted quiere salvar a su amigo. Él es políticamente imbécil. Sigue siendo mi amigo, sigue siendo mi profesor, sigue siendo mi esposa. Sí. Por supuesto. Entiéndalo, políticamente imbécil. No es algo exclusivo de Venezuela. Pasa en todas las sociedades del mundo. Correcto. El problema es que el resto de las sociedades no dejan que los políticos imbéciles tomen las decisiones. ¿Dónde está el cambio? Políticamente imbécil, sí, qué bueno. Oye, tú eres una maravilla de cirujano. Oye, tú eres un extraordinario abogado. Tú eres un ingeniero nuclear, te aplaudo. Te dice vamos a votar, tú eres imbécil. Punto. Porque esa es la realidad. Porque una cosa es la política más en tiempos de revolución, y otra cosa es la pendejada que tengan en la cabeza. Correcto. ¿Por qué? Porque hay que entender es la política y para más en tiempos de revolución. Si no se entiende eso, simplemente no hay cómo conectar los puntos. De verdad que te agradezco mucho, Noel, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Que tengan todos muy buenas tardes y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Bueno, era Noel Leal, venezolano y analista, haciéndonos justamente este análisis, valga la redundancia, sobre el contexto político que se vive actualmente en Venezuela y un poco expresando, ¿no? Demostrándonos cómo se dio cuenta tan temprano de lo que estaba sucediendo realmente en nuestro país. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma de Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.